Ya, entonces ahora sí comencemos. Buenas tardes. Miren, la idea es hoy día intentar ver los grandes teoremas, el teorema de Gauss y el teorema de Stokes, pero antes quiero que terminemos con este ejercicio porque la vez anterior hicimos un ejercicio un poquito sencillo, ¿cierto? La función f de x igual a x. El dominio pienso que era el mismo, pero ahí tiene una función ya más del tipo de problemas de control. Recuerden ustedes que de vuelta de vacaciones tenemos control número 1, ¿cierto? Entonces ya hay que pensar en hacer cosas como esto. Entonces es una pregunta más o menos típica de esos controles. ¿Dónde se da un campo vectorial? Ahí está. Miren, fórmulas feas, exponenciales, trigonométricas, polinomios, según y, según j, según k, campo vectorial que tiene 3 componentes. Y se me pide calcular, bueno, como es un ejercicio de cátedra, vamos a calcular el flujo de ese campo a lo largo de todas las superficies que encierra ese cuarto de cilindro. La van a cambiar. Pausa técnica. Y de hecho tengo otro micrófono. Ahí sí, perfecto. Aquí. Gracias. Ya, ahí sí. Entonces, calcular el flujo de ese campo sobre todas las superficies que envuelve ese cuarto de cilindro que está en x positivo, y positivo, mayor o igual que 0, la variable z varía entre 0 y h, y es un cilindro de radio r, donde para que los cálculos sean no tan complicados, tanto r como h valen pi. ¿Qué les parece? Entonces me piden calcular todos los flujos. Hay algunos flujos que son complicados, otros que son más sencillos. Entonces, después de hacer el cálculo de todas las tapas y todos los flujos, les voy a mostrar el teorema de Gauss. Y con el mismo teorema de Gauss vamos a ver cómo se calcula la suma de los flujos para que ustedes después inventen algoritmos para calcular lo más complicado usando los resultados más sencillos. La idea es justamente hacer cálculos complicados, pero intentando sacarle el cuerpo a la parte más complicada. O sea, cuando hay un cálculo complicado, uno puede decir, ese cálculo complicado, gracias a los teoremas, se puede describir como suma de cálculos más sencillos. Entonces, aquí, ¿cuál es el más complicado? No sé. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las superficies? ¿Cuántas superficies ven aquí? Bueno, voy a decir que esta es la superficie sigma R. ¿Qué les parece? El manto del cilindro. Después acá arriba tengo una sigma H, que es a la altura z igual a h. Después acá atrás tengo, ¿cómo la podría llamar a esta? Esta la voy a llamar sigma y, que es la perpendicular al eje de las y. Este de aquí es el eje de las x, ese de ahí es el eje de las y, y acá está el eje de las z. Al fondo tengo una que, ¿qué se imaginaron que era sigma h? Se fijan que los dibujos tridimensionales son bien engañosos, ¿cierto? Porque se imaginaron que era sigma h, era la superficie horizontal que está a la altura h, porque atrás hay una superficie que es la superficie perpendicular al eje de las x, la que vive en el plano YZ, y a esa de atrás la vamos a llamar, si quieren, ya le voy a poner así como una vueltecita, que viene por ahí atrás, ¿se fijan? Esa sigma x, y por acá abajo, digamos que también le voy a poner una vueltecita ahí, y acá está ahí, esa es la sigma z. ¿Cuántas superficies? 1, 2, 3, bueno, superior, inferior, 2, 3, 4, 5 superficies. Calcular las 5 integrales de flujo, y después, cuando veamos el teorema, eso es igual a la integral de la... Más o menos se saben el teorema, ¿cierto? Lo han usado. La suma de los flujos es igual a la... Bueno, les voy a enunciar el teorema y ahí me pueden responder completamente, ¿cierto? Porque no tienen por qué saberlo todavía. Y ahí está de aquí también lo voy a poner ahí para que se vea que es la que viene por ahí atrás. Entonces vamos con la primera superficie, la más complicada de todas. De hecho, en la clase pasada ya le hicimos a esa superficie. La conocen la parametrización de la sigma R, que era R igual, los parámetros eran en coordenadas polares, el ángulo θ y la altura z. O sea, esto era R coseno de θ, R coseno de θ, R seno de θ y z, donde los parámetros son θ, que varían entre 0 y pi medios. Esa es una cosa importante, 0 y pi medios. Y la variable z, que varía entre
0 y h, pero recuerden que h igual pi, así que para los cálculos sí es necesario poner, mientras no sea necesario ponemos h, pero cuando ya empiezan a complicarse las cosas hay que reemplazar h igual a pi. Ya, eso creo que lo calculamos, el vector normal también lo calculamos, ¿cierto? Hicimos la derivada con respecto a x, hicimos la derivada con respecto a θ, hicimos la derivada con respecto a z, hicimos el producto cruz, ¿y cuánto quedó la normal? Ah, era lo mismo que el vector r, sin el r, era el coseno, seno, 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque era el vector rho unitario, ¿cierto? Coseno de θ, seno de θ, 0. 0, porque ese de ahí, de hecho voy a poner entre paréntesis, era el vector de las coordenadas cilíndricas, el rho unitario, el que apunta del cilindro hacia afuera. Esa es la normal que sale de esa superficie. Y el elemento de área, una vez que uno tiene la normal, yo les dije la vez anterior, si uno se sabe la normal, hay que saber cuánto vale el elemento de área. Si uno no se sabe la normal y calcula los productos cruces, entonces ahí calcula el producto cruz de una derivada por la otra y simplemente multiplica por la variación de los parámetros, de θ, de z. Pero aquí no es por de θ de z porque esta normal ya está normalizada, así que el de sigma vale. El de sigma vale. Miren la clase pasada. ¿Cuánto era? R de θ, ¿cierto? De z. Eso. R de θ de z. Eso es. Ahí está el elemento de área. Cuénteme. ¿El producto cruz está normalizado? El producto depende, tú puedes normalizar o no normalizarlo. Si tú haces el producto cruz de la derivada de r de θ, cruz de r de z, supongo que eso debe haber dado r coseno de θ, r seno de θ y 0. Ese es el producto cruz. Si uno calcula la integral de f punto el producto cruz, hay que hacer f punto r coseno de θ, r seno de θ, 0 y hacer de θ de z. Así es. Pero como nosotros ya normalizamos, aquí dijimos, para calcular la normal, esto lo dividimos por r, entonces dividimos por r, multiplicamos por r, esa era, ¿se acuerdan? Dividir y multiplicar por lo mismo. Aquí aparecía la normal unitaria y esto de aquí ya no era de θ de z, sino que ese era el de sigma. Que hemos escrito ahí. Entonces, ojo con eso, porque no vayan a poner la R dos veces. ¿Cierto? No vayan a poner la R dos veces. Si usted solamente calcula el producto cruz, hace la integral de f punto el producto cruz de r a de θ, cruz de r a de z, lo hago una vez más, por de θ de z. O bien hace la integral de f punto de r a de θ. La misma cosa. Cruz de r a de z, pero normaliza, divide por la norma. ¿Se acuerdan de eso? De r a de z, y si divido por la norma, obviamente tengo que multiplicar por la misma norma. Entonces, ese es el famoso de r a de θ, cruz de r a de z. Todo eso ya lo hemos hecho, y ya sabemos cuánto da todo eso. Eso da, este de aquí es el que en este ejercicio da r. Si está dividido por r, si esta normal es la unitaria, hay que multiplicar por r de θ de z. Si no ponen la normal unitaria, ponen solo el producto cruz, solo de θ de z. ¿Les parece? Ya. Entonces, ¿cuándo se usa la normal unitaria y cuándo se usa el producto cruz? Bueno, se usa la normal unitaria típicamente cuando uno se sabe cuál es la normal. ¿Cuándo se usa el producto cruz? Cuando uno no tiene idea de la superficie rara, uno calcula todo y ahí calcula el producto cruz y no calcula. No vayan a hacer esta cosa de calcular eso, que les dé feo, dividir por la norma y multiplicar por la norma. No tiene sentido. ¿Se fijan? Pero solo se hace esto cuando uno se sabe esta cosa ya de memoria. Uno reemplaza simplemente y no se lo olvida multiplicar por el elemento de área que corresponde. Bien, ya, calculemos la integral. Entonces, aquí el problema no está ahí. ¿El problema dónde está? En este ejercicio lo ven. En la funcioncita, ¿cierto? La función. Ya, entonces hay que calcular este flujo sobre la superficie R. Phi sub R, que es la integral, donde el parámetro θ, ya dijimos, varía entre 0 y pi medios, el parámetro z varía entre 0 y pi, y hay que hacer el producto cruz, o sea, producto punto, de f punto eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El f tiene tres componentes, f1, f2, f3. La f1 hay que multiplicarla por, aquí está, f.n. El f1 hay que multiplicarlo por el coseno de θ. El f2 hay que multiplicarlo por seno de θ. Y el f3, de hecho el f3 es el más sencillo, pero ese va multiplicado por
0, multiplícate por 0. Entonces queda, vamos reemplazando, f1 por coseno. ¿Cuánto vale f1? Ahí está, exponencial de z, exponencial de z. Seno de y, pero y en la superficie vale r seno de teta. Entonces es seno de r seno de teta. R seno de teta. Ya, ahí está. Después, más x, y cuadrado, z. ¿Cuánto vale la x? R coseno de teta. ¿Cuánto vale la y? R seno de teta. X por y cuadrado por z. Así que r queda al cubo. El coseno queda directamente, el seno queda al cuadrado y el z. Entonces queda r al cubo por z por coseno de teta por seno al cuadrado de teta. Eso que escribí ahí, ¿qué cosa es? ¿Eso qué cosa es? Esa es la... ¿Qué es eso que escribimos ahí completito? Es la componente 1 de la función. Es el f1. Y ese f1, ¿por cuánto había que multiplicarlo? Que no se me olvide. Ese es el f1, exponencial, seno, más x, y cuadrado, z. Y toda esa componente 1 hay que multiplicarla por coseno de teta. Entonces ya, ¿dónde voy a poner ese coseno de teta? Bueno, aquí lo voy a poner ahí, coseno cuadrado. ¿Se fijan? Y este de acá, bueno, si quieren lo pongo ahí, coseno de teta. Me quedó un poco de espacio, ahí lo dejé. Bien, perfecto. Más, segunda componente, ahí está, exponencial de x, más exponencial de x. ¿Exponencial de cuánto? De r coseno de teta. ¿Qué les parecen todos los cálculos que hay que hacer? R coseno de teta. ¿Se parece a un curso de cálculo avanzado? Sí, mucho cálculo. E elevado a la r coseno de teta, multiplicado por coseno de z. Esa afortunadamente es la variable. Coseno de z. Más, después la segunda componente es x cuadrado y z. X cuadrado significa que ese va al cuadrado. Ese no, y ese queda z. Así que el r queda nuevamente al cubo, el coseno ahora queda al cuadrado, el seno queda directo y todo multiplicado por seno. O sea, r cubo seno coseno al cuadrado de teta por seno de teta. Eso que escribí en la segunda línea, ¿qué cosa es? El f2, la f2. Pero ese f2 en el cálculo del flujo hay que multiplicarlo por seno de teta. Entonces aquí voy a donde dice coseno de z, le voy a poner seno de teta. Y acá donde decía coseno cuadrado seno, le voy a poner seno al cuadrado. ¿Qué falta? Nada más, ¿cierto? O sea, solamente falta cierre paréntesis, ese es el producto punto y ahora obviamente todo eso multiplicado por r de teta de z. Ahora, el r es una constante que vale pi, entonces lo que hay que hacer es simplemente calcular las integrales. ¿Cuánto valen? Creo que hay dos que son iguales, ¿o no? ¿Sí? ¿El segundo y el cuarto término son el mismo? Así que esa integral queda directa. La primera, vamos una por una. Hay que integrar en z e integrar en r. Saben que esas integrales se desacoplan, ¿cierto? Dado que es un integral sobre un rectángulo, la variable z varía entre 0 y pi, la variable teta entre 0 y pi medio, no hay acoplamiento, no hay integrales que varíen entre 0 y un límite que dependa del otro parámetro. Así que la integral en teta y la integral en z son totalmente independientes. Uno puede decir, esa integral me la sé. ¿Cuánto vale esa integral? ¿No? La exponencial tiene integral exponencial y la variable z varía entre 0 y pi. Así que esto queda exponencial de pi menos exponencial de 0, o sea, e a la pi menos 1. Ya, ahí vamos. Primer resultado lo tenemos, igual e a la pi menos 1. Ya, ¿qué falta? Ahora la integral en teta. Esta integral. ¿Cómo está esa integral? De hecho, hoy día hice el curso de primitivas en primer año, así que, y ahí me acordaba del... ¿Se acuerdan de eso, no? ¿No? Nunca vieron el... Está, no está, está, no está. Y aquí, este es un ejercicio típico donde está. ¿Se acuerdan de eso? El está, no está. ¿Quién está? El coseno de teta que está afuera. ¿Qué es el coseno de teta que está afuera? La derivada del seno que está dentro. Entonces ahí hay una derivada arregla la cadena, ¿cierto? Así que esa primitiva es directa, esa primitiva vale coseno de r seno de teta. ¿Así será? Coseno de r seno de teta. A lo mejor alguna corrección, ¿qué corrección habría que hacer? A ver, siempre hay que derivar, ¿cierto? Estas cosas nunca salen hacia la primera. A ver, deriven, ¿cuál es la derivada del coseno de r seno de teta? Prima, es derivada con respecto a teta. Es la derivada del coseno
menos seno. No se vayan a olvidar esas cosas. Menos seno de R seno de teta. Y multiplicado por la derivada del argumento, ¿qué vale? R por coseno de teta. Ahí está, él está, se fijan en el coseno de teta. Y está justo el coseno de teta. Ahí falta la R. No, pero la R está justo afuera, esperando. Se fijan así que está el R. La única cosa que me falta, para que sea una primitiva directa, el signo menos. Signo menos que normalmente ni siquiera lo escribimos, sino que pongo los límites de integración al revés. ¿Qué les parece? En lugar de hacerlo entre 0 y pi medios, lo pongo entre pi medios y 0. Así varía la variable teta. La variable teta varía entre pi medios y 0. Listo, esa está lista. La segunda, esta segunda de aquí, que es esa más esa, con el R de afuera. Así que es R a la cuarta, Z, coseno cuadrado, seno cuadrado. ¿Qué podemos hacer con eso? Y dos veces. Ya, así que esa creo que conviene. Ah, la integral en Z creo que esa la podemos calcular al tiro, ¿cierto? La integral en Z vale Z cuadrado medios, H cuadrado medios, pi cuadrado medios. Ahí está. La primitiva de Z es Z cuadrado medios entre 0 y pi es pi cuadrado medios. Ahí está. Ya, y queda la integral en teta. Ahora, como el teta queda en todas partes, el R cubo creo que sale fuera, el R que está fuera también, o sea, sale un pi a la cuarta. Ya, y queda la pura integral de ¿qué cosa? De 2 veces la integral entre 0 y pi medios de 2 veces seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta. Esa es la que falta calcular. Ya, ayúdenme ustedes porque son más ágiles que yo en ese tipo de cosas, ¿o no? ¿Qué hacen ahí? ¿Ah? ¿Ángulo doble? ¿De 0 a pi medio? De 0 a pi medio, sí. Ah, aquí le puse 0 pi. Teta varía entre 0 y pi medios. Es el Z el que varía entre 0 y pi. Ah, teta varía entre 0 y pi medios, ¿cierto? Igual que allá. Ya. ¿Y cómo hacen esa entonces? Seno del ángulo doble, ¿cierto? Pero el seno del ángulo doble, entonces es 2 seno coseno, aquí está el cuadrado, así que para que sea seno del ángulo doble conviene aquí dividir por 2 y poner ese al cuadrado, así. Y esto de aquí no es más que seno al cuadrado de 2 teta. Y la integral de seno al cuadrado de 2 teta, esa es directa. Esa es directa porque, ¿se acuerdan ustedes del viejo truco? La integral de seno cuadrado, mientras estudien en intervalos que sean múltiplos de pi medios, la variable 2 teta, ¿qué es con 2 teta? ¿Entre cuánto y cuánto varía el 2 teta? Entre 0 y pi. Entonces, la función seno alcanza a tener todos sus valores, de 0 a pi medios, de pi medios a 1, se sube de 0 a 1 y de 1 baja a 0. La integral de seno al cuadrado es idéntica que la integral de coseno al cuadrado. ¿Se acordaban de eso? Entonces uno no calcula la integral de seno al cuadrado, tampoco calcula la integral de coseno cuadrado, sino que calcula la integral de la suma, que es 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Y dice, como una integral y la otra integral son idénticas, y al sumarlas la integral de 1, la integral de 1 entre 0 y pi medios vale pi medios. La integral de seno cuadrado valdrá entonces pi cuartos. Esto de aquí vale pi cuartos. Ya, toda esa integral de ahí hasta ahí es pi cuartos. Pi cuartos. Listo, se terminó esa integral. Y falta una. ¿Cuál falta? La de ahí abajo. Y la variable z, ¿entre cuánto y cuánto varía? Esta está lista, la primera está lista. Voy a ponerle etiqueta a las que tenemos listas. Esa está lista. Esa está lista junto con esa. Y nos falta la tercera, pero aquí creo que hay alguien que nos salva. Bueno, de hecho, si no existiera ese coseno de z, la integral en teta también se puede calcular, ¿no? Porque también está. ¿Quién está ahí? ¿Quién está? Ese seno de teta que es la derivada del coseno, ¿se fijan? Entonces la primitiva se puede calcular, pero esta es mucho más fácil porque la integral de coseno entre 0 y pi vale 0. La función coseno entre 0 y pi, ¿no se acuerdan de eso? Que la función coseno parte en 1, pasa por pi medios y después en pi medios. Es esa la integral que ahí vale 1, aquí vale menos 1. La integral entre 0 y pi de coseno vale 0. Así que esa parte de la integral se muere. Me da lo mismo la integral en teta más 0. Así que ahí está el flujo completo. ¿Cuánto da entonces? Me falta esta.
Todavía falta un poquito aquí. ¿Cuánto vale esta evaluación? Coseno de 0. Coseno de 0 vale, esa cosa vale 1 menos coseno de r pi medio, de seno de pi medio. Seno de pi medios vale 1. Entonces queda coseno de r por 1. ¿Pero cuánto vale r? R pi, o sea, coseno de pi. Y coseno de pi vale menos 1. Así que 1 menos menos 1, ese integral valía 2. Así que esa cosa es 2 veces e elevado a la pi menos 1, más, y la de allá quedó pi elevado a la... ¿Cuántas veces quedó pi? 7, ¿cierto? Aquí veo 1, 2, 3, más 4, 7, más pi a la 7, multiplicado por 4, 2, 4, ¿cuánto? 16, partido por 16. Listo, ahí está el flujo 1. Parece que ese es el flujo más complicado de todos. ¿Por qué es tan complicado ese flujo? Tiene varias complicaciones. ¿Qué complicaciones tiene? Muchas funciones, ¿cierto? Las funciones son medias complicadas, que hay que multiplicar por la normal, que es coseno, es seno, hay que hacer integrales sobre una cosa curva. Ya. Entonces son más fáciles las otras integrales. Vamos con las otras. Miren, la integral en z es bastante fácil. La integral en la etapa inferior. ¿Cuánto vale la normal en la etapa inferior? El piso en xy. La normal en el piso inferior vale menos k unitario, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la normal en el piso de arriba? Más k unitario. Entonces, cuando uno hace producto punto, vamos a hacer aquí el tiro, la integral sobre sigma, ¿cómo lo llamamos? Sigma z, unión, la de arriba la llamamos sigma h. Hagamos esas dos al tiro. Ahí el flujo en z más el flujo en h valen, como el vector unitario tiene solo componente k unitario, del campo f solo me interesa esta última componente. Esa última componente que hay que integrarla en xy, pero arriba hay que integrarla multiplicada por 1 y abajo hay que integrar lo mismo multiplicado por menos 1. Entonces en realidad esa integral no hay para qué calcularla porque arriba y abajo van a dar lo mismo, una igual menos la otra, así que la suma de las dos integrales va a ser 0. Esa integral es bien fácil. Ya, ahí tenemos lista. Vamos, con 3 de 6. ¿Cuántas nos faltan? Eran 3 de... ¿Cuánto era? 1, 2, 3, 4, 5. 3 de 5. Nos faltan 2. X igual 0. X igual 0. ¿Qué pasa en sigma X? Sigma X. Sigma X. Esa es X igual 0. Allí, ¿cuánto vale el F? ¿Cuánto vale la normal? Lo primero que hay que preguntarse es cuál es la normal. Porque si usted conoce la normal, entonces sabe qué partes no hay que calcular. ¿Cuánto vale la normal allá atrás en X igual 0? Menos 1, 0, 0. Eso es menos 1, 0, 0. Menos y unitario, menos 1, 0, 0. Entonces, en realidad, del f solo nos importa la primera componente. El f.n, ¿cuánto vale aquí? Aquí el f.n vale la primera componente con signo negativo, pero allá atrás x vale 0. Así que como el f tiene una suma de dos términos y hay uno que tiene x, ¿lo ven que tiene x? El x y cuadrado z. Ese que tiene x en la tapa del fondo, x vale 0. Así que se muere y queda simplemente queda el e a la z por seno de y. Ya, así que este flujo se puede calcular. Este flujo phi en la tapa de atrás, phi x es... me equivoqué. ¿Dónde nos equivocamos? Menos, aquí falta un signo menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la normal es menos 1, 0, 0. Así que esto que es el f hay que multiplicarlo por menos 1. Ahí está, menos 1. Ya, ese flujo es la integral donde la variable x varía... No, la x vale 0. ¿Cuáles son las que se mueven ahí atrás? La y. ¿Entre cuánto y cuánto varía la y? La y varía de 0 a pi al radio. La variable z, ¿entre cuánto y cuánto varía? Entre 0 y h. ¿Cuánto vale h? Pi. Todo vale pi. Ya, ¿y qué es lo que hay que calcular? Esta cosa es menos e a la z, seno de y, de z de y. Ya, ¿qué espacio hay para el cálculo? ¿Cuánto vale la integral de la exponencial? La integral de la exponencial en esa zona vale... Bueno, el signo menor lo voy a dejar pendiente. La integral de la exponencial es e a la z, que entre pi y 1 queda e a la pi menos 1, ¿cierto? E a la pi menos 1, multiplicado por la integral del seno entre 0 y pi. ¿Cuánto vale la integral del seno entre 0 y pi?
2. Y con el signo menos, esto queda menos 2. O sea, esta de aquí es igual a menos 2 veces e a la pi menos 1. De hecho, ese menos 2, ¿con quién se cancela? ¿A quién se parece ese menos 2? 2e a la pi menos 1. Es el mismo flujo que salía por la pared curva. ¿Se fijan? El flujo que sale por la... Bueno, no es el mismo, porque el de la pared curva tiene eso más pi séptimo sobre 16. Este de acá tiene el menos 2e a la pi menos 1, y cuando sume todos los flujos, en realidad esa parte exponencial se va a simplificar y va a quedar solamente el pi a la 7 sobre 16. Listo, tenemos 4 de 5. ¿Cuál es la última? Y igual a 0. Esa era la que llamamos sigma y. En sigma y, ¿cuánto vale la normal? La normal, en sigma y. Eso es la del lado izquierdo. Y igual 0. ¿La normal apunta hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. O sea, 0 menos 1, 0. 0 menos 1, 0. 0 menos 1, 0. Y la fuerza, el campo F, entonces tiene componente 1, componente 2, componente 3. Solo nos importa la componente 2. Entonces aquí voy a poner cuánto vale F.N. Ya, que no me olvide, menos. El menos. ¿De dónde viene el menos? Del menos 1. Ya, y después hay que poner... y también ese campo se simplifica porque allá atrás, ¿quién vale 0? La Y. Entonces también hay una parte polinómica que se simplifica y queda solo la exponencial. Queda e a la x por coseno de z. Ya, entonces calculamos la integral. Phi en esa superficie es integral. Aquí la x varía de 0 a pi, la z varía de 0 a pi, y queda menos e a la x coseno de z, de x de z. Ya, y esa integral, ¿a cuál integral van a apuntar al tiro? ¿A la exponencial o al coseno? Al coseno. ¿Por qué apuntaron al coseno? Porque esa integral vale 0. Nuevamente hay una integral que simplifica todo. Esta integral de coseno es exactamente igual a 0 y por lo tanto multiplicado por lo que sea, eso da 0. Ahí están todos los flujos calculados en todas las tapas. Ahora, ¿cuál de ellos era el más complicado? En la zona curva, ¿cierto? Ese es el más complicado. Entonces, justamente cuando uno agrega todo esto, el teorema de Gauss, uno puede simplificar ese cálculo porque uno puede decir que la suma de todos esos flujos tiene que ser igual. Escribamos el teorema y después calculamos esa cosa. Eso es el objetivo ideal. Teorema de Gauss. ¿Qué dice ese teorema? Teorema de Gauss. O, si quieren, también teorema de la divergencia. Es el día de escribir ese teorema. El teorema de Gauss dice, si usted tiene un dominio en R3, entonces voy a poner aquí sea omega, un dominio de R3. Un dominio de R3. Un dominio de R3. Pero no cualquier cosa, tiene que ser un dominio que cumpla algunas restricciones. Como este del dibujo. Un dominio de R3 tal que su frontera... bueno, primero acotado, ¿cierto? Acotado. Tal que su frontera... Acuérdense ustedes que los dominios en general pueden ser muy complicados. La frontera de un conjunto podría ser una cosa densa. No, pero aquí tiene que ser un dominio bien preciso que tenga una frontera que calce con todo lo que estamos estudiando. La frontera del dominio omega tiene que ser una... No curva, ¿cierto? No, porque estamos en R3. Tiene que ser una superficie. Ver aquí tapa superior, tapa inferior, tapa trasera, etcétera, tapa curva. Todo eso genera una superficie, pero que no es regular. Es unión de superficies regulares. Entonces, obviamente, vamos a usar el lenguaje antiguo, vamos a decir el que usamos en curva, tal que su frontera, la frontera de omega, sea una superficie. Hay muchos sea omega, subconjunto de Reina acotado, tal que su frontera omega es una superficie, regular y simple por tramos. O sea, dicho de otro modo, no es una superficie regular y simple, sino que es la unión finita de superficies regulares y simples. ¿Ven en el ejemplo cuáles son las uniones de esas superficies? La tapa superior es una curva regular y simple. La tapa de atrás, la tapa de la izquierda, la tapa de abajo, la tapa curva. Unión de 5 superficies regulares y simples cada una de ellas. Pero con una condición. Acuérdense ustedes que las superficies uno puede definir la normal.
Entonces, para que todo funcione, hay que tener cuidado con la normal. Todas las normales tienen que estar orientadas en la buena forma. Y la buena forma es que salgan del dominio omega. En la parte de atrás, que la normal vaya hacia el fondo. En la parte de la izquierda, que la normal vaya hacia la izquierda. En la parte de la derecha, que la normal vaya hacia la derecha. Arriba, la normal hacia arriba. Abajo, la normal hacia abajo. Siempre la normal saliendo del dominio. Entonces, una superficie regular y simple por tramos, coma, orientable, con una normal, con n, normal exterior al dominio. Una normal que se llama normal exterior a omega. Exterior al dominio omega. Eso significa, si quieren, en general, que tengo un dominio cualquiera, es una papa en el espacio, y la superficie tiene normal que siempre apunta hacia afuera. Siempre la normal apunta en todas partes hacia afuera. Ahora, si eso no se puede lograr, si la normal no la pudiera hacer apuntar en todas partes hacia afuera, se me muere el teorema. El teorema funciona solo en dominios omega, tales que la superficie, tales que la frontera es una superficie y la superficie tiene normal que apunta hacia afuera del dominio. Ahora, ojo, que el dominio puede tener perforaciones. El dominio puede ser el huevo frito, ¿cierto? Pero no bidimensional, el huevo duro. ¿Qué significa eso? Que es como una superficie por fuera, donde adentro hay una parte curva, ¿cierto? Una superficie de tal forma que mi dominio sea solamente esa cosa. Pero piénsenlo tridimensionalmente, no lo voy a dibujar aquí. Y aquí la normal apunta hacia afuera, y aquí, ¿qué significa que la normal apunta hacia afuera? Hacia afuera del dominio, no hacia afuera de la cavidad, ¿cierto? Entonces, el dominio es esto, ¿esto qué es lo que era la clara? ¿Eso era? Entonces aquí apunta de la cáscara hacia afuera y en la parte interna apunta hacia la hierba. Ya, eso es normal exterior. Ya, es como la versión, eso lo habíamos escrito alguna vez, ¿no? Bueno, habíamos hecho algo parecido, pero con el teorema de Green, donde había que recorrer bien la curva apropiadamente. Duda. Si tú quieres, pero si no lo usas, lo haces por tramos. Si son dos dominios, funciona aquí uno en el otro. La conexidad no es tan importante. Lo importante es que tenga una superficie bien definida exterior. ¿Cierto? Ya. Sí, ese de ahí es conexo. Ahora, si tú sumas ese unión este otro, ya no es conexo, pero el teorema es válido ahí, este teorema es válido aquí y obviamente también es válido en la unión. Sí, cuando uno lo demuestra con dominios conexos, pero en general uno puede hacer unión de dominios como ese. Ya, lo importante es que la frontera esté bien definida y sea una superficie regular donde todo funcione bien. Y ahora un campo vectorial. Sea F un campo vectorial de clase C1 en un cierto dominio. El dominio de ese campo vectorial F tiene que ser un dominio que incluya al omega donde voy a calcular su integral y que también incluya a la frontera. O sea, incluya omega barra para que yo pueda calcular integrales de f al interior de omega y pueda calcular integrales de f. ¿Se fijan? Voy a calcular integrales de f en omega y voy a calcular integrales de f en la frontera. Entonces el dominio tiene que incluir eso. Bueno, si eso es así, entonces la integral sobre la frontera de omega, que fue la que calculamos aquí, de f.n de s, así, n de s, de sigma, ese integral de flujo es igual, ya ahí está el teorema, ese integral de flujo es igual a la integral sobre el interior del dominio, omega, pero adentro hay que calcular la divergencia de f. Divergencia de f, y este integral es un integral de volumen, de varias variables, no es integral de superficie, no es integral de flujo, es la integral al interior del dominio de la divergencia. La integral de flujo sobre la frontera es igual a la integral de la divergencia al interior. Ahora, ojo, que como la frontera envuelve en dominio, la frontera es una superficie cerrada. ¿Cierto? Entonces, si quieren enfatizar que la superficie es cerrada, hay algunos autores que le ponen aquí esto integral doble para enfatizar que es una integral, las superficies viven en dos dimensiones, y le ponen además un circulito. ¿Qué les parece? ¿Para qué el circulito? Para enfatizar que la superficie tiene que ser cerrada. Todo lo que envuelve al dominio omega.
Y esta de aquí, si quieren, es una integral tridimensional. Hay algunos que le ponen aquí entonces 3 integralitas para recordar que es una integral en R3. Una integral en R3. Ese es el teorema. Tal vez les demuestre alguna parte del teorema, pero me interesaría en este ejercicio ver cómo funciona. Entonces volvamos sobre este ejercicio. ¿Cuánto vale la divergencia de ese campo? ¿Cuánto vale esa divergencia? Vamos al ejercicio, a ver, ¿qué pasa con esa divergencia? Vale, ayúdenme. Hay que derivar. ¿Cierto? Ahora hay que derivar la primera componente del f con respecto a x, la segunda con respecto a y, la tercera con respecto a z. Ahora, si miran la primera parece que no depende de x, ¿o sí? Sí tiene una componente, pero es la parte polinómica. La parte polinómica depende de x y su derivada con respecto a x vale y cuadrado z. Ahí va, y cuadrado z. Más la segunda componente que derivarla con respecto a y. También la parte complicada no depende de y. La única que depende de y es la componente polinómica y esa derivada vale x cuadrado z. Y la tercera componente hay que derivarla con respecto a z. Y esa no depende para nada de z, así que la divergencia es solo eso, que obviamente la pueden escribir como x cuadrado más y cuadrado, factor de z. Ya, entonces, ¿qué diría el teorema de la divergencia? Si lo demostramos algún día, diría que todo lo que hemos calculado aquí es igual a la integral de volumen de esa cosa. Ahora, cuando hago integrales de volumen, hay que hacer la integral como en varias variables. Ya no es integral de nada punto n, simplemente una integral en tridimensional. ¿Cómo calculan una integral de volumen de esa función en este dominio? Bueno, tienen varias alternativas. Alternativa 1, usar Fubini, decir que la letra x se mueve entre 0 y r, la letra y se mueve entre 0 y la curva, y después la letra z se mueve entre 0 y h. Ojo que hay una curva. Pero también, como tiene una simetría tan simpática, uno podría usar coordenadas polares y decir que en lugar de hablar de x e y, conviene en el piso poner las coordenadas ρ y teta. Y en ese caso la variable ρ varía entre 0 y r, la variable teta varía entre 0 y pi medios y la variable z varía entre 0 y h. Pero cuando se hace integral con cambio de variables, hay que usar el teorema del cambio de variables, de varias variables. Y ese teorema dice que hay que multiplicar por el determinante del jacobiano de la transformación correspondiente, que en el caso de las cilíndricas vale ρ de teta de z. Y hay que sabérselo. Entonces aquí la integral de la divergencia de f sobre el dominio omega de b es la integral. La variable ρ varía entre 0 y r. Voy a poner que ρ varía de 0 a pi. El ángulo teta varía de 0 a pi medios. La letra z varía desde 0 hasta h, que vale también pi. ¿Lo ven? Cuéntenme. Cuando hacemos la divergencia en otro sistema de coordenadas, Usan la fórmula de velocidad. están los factores de escala. ¿Se van a cancelar con el determinante del peculiar? No. La divergencia va por su lado, el de b va por su otro lado. Ahora, de hecho, te fijas que aquí calculé la divergencia en cartesianas. Y ahora esta divergencia en cartesianas la vamos a escribir en polares. ¿Ya? Entonces, ahí está la integral de ρ, de teta, de z, y hay que poner la divergencia. ¿Cuánto vale la divergencia? Bueno, esa era la divergencia escrita en cartesiana. Si la escribo en ρ, teta, z, este x cuadrado más y cuadrado se llama ρ cuadrado. La z se llama... esa sigue siendo z. Y el elemento de volumen... Ahí viene lo que es ρ de teta de z. Listo, ahí está la integral que hay que calcular. ¿Cuántas integrales? 3. ¿Son desacopladas? Sí, porque se fija que es un cubo. Las variables teta, la variable ρ y la variable z varían entre límites bien definidos. No es como esos problemas complicados de varias variables donde las integrales internas tenían límites que eran variables y habían cosas complicadas. Aquí las integrales son directas. Así que hay una que puedo calcular al tiro, la integral en teta. ¿Cuánto vale la integral en teta? Pi medios, así que esa cosa la escribo aquí al tiro, pi medios, ahí va, pi medios. Después, la otra que se puede calcular al tiro, la variable en z. Z cuadrado medios entre 0 y pi queda pi cuadrado medios, así que pi medios por pi cuadrado medios, pi cuadrado medios. Y queda pendiente la integral en ρ. El ρ es ρ al cubo, la integral de ρ al cubo no es tan complicada, es ρ a la cuarta cuartos, o sea queda pi a la cuarta cuartos. Listo, ahí se terminó. O sea, pi a la 7 partido por
16. ¿Será cierto? Ahí está toda la pizarra. ¿Será cierto que la suma de todas las integrales de superficie en las 5 etapas suma simplemente pi a la 7 sobre 16? Ahí está, ¿se fijan? O sea, esa es la magia de por qué. ¿Por qué? ¿Se fijan por qué ese se simplificaba con quién? Con ese de allí, porque ahí quedaba claro la suma eso más 0 más eso. ¿Había otra más por acá abajo? Sí, había otra más, pero era 0 también. Ahí estaban los 5 resultados. 1, 0, 2, 0. Bueno, esas no eran 2 ceros, sino que la suma era 0, 2, 3, 4, 5. Se queda el pi al cuadrado sobre pi a la 7 sobre 16. Entonces, si quieren pensar más bien en una pregunta de control, en el control normalmente lo que uno le pide no es calcular todo esto. Lo que uno le pide en un control es simplemente calcular el flujo a lo largo de la cara curva. Y uno puede hacerlo de dos maneras. ¿Cuál es la primera forma? Por definición. ¿Cuál es la segunda forma? Decir que la integral sobre la cara curva más las integrales sobre las caras planas tiene que ser igual a la integral de la divergencia. Entonces, calcular la integral de la divergencia y a esa integral de la divergencia, que es eso, restarle los flujos sobre las otras caras. Restarle eso. Bueno, lo demás es 0. Así que le queda que la integral sobre la cara curva es la integral de la divergencia, pi a la 7 sobre 16, menos eso. Y cuando esto usted lo pasa del otro lado restando, ¿cuánto queda la integral sobre la cara curva? Queda exactamente lo que calculamos arriba por definición. Así que uno ahí tiene la alternativa de hacer los cálculos por dos lados simultáneamente. ¿Se fijan? O bien calculan la integral de la divergencia y restan las caras fáciles, o bien calculan la integral de la cara complicada. De hecho, la función f, ¿por qué es tan complicada? Es para que se les complique enormemente la integral sobre la cara curva. ¿Se dan cuenta que las otras integrales, como que todo fue 0? Las partes complicadas se anularon toda, la divergencia fue muy fácil de calcular para que las integrales sobre las caras planas fueran muy fáciles, igual que la divergencia. Y la cara curva, bueno, la calculamos aquí porque no es del otro mundo, se puede calcular, pero se dan cuenta que hay muchas más fuentes de error ahí que en las otras. ¿Duda? Como se tienen que ocupar sí o sí volúmenes para el teorema, ¿podríamos, por ejemplo, inscribir la superficie en un volumen y calcular el... Claro, por ejemplo, si en algún instante ahí vienen las astucias, ¿cierto? Tú dices, me dan simplemente una pura superficie, me dicen, calcúlate el flujo sobre, no sé, una superficie rara, y esa superficie no encierra ningún volumen. Claro, ahí qué es lo que uno puede hacer, decir, mire, esa superficie la puedo completar. No sé, ahí... por ejemplo, típicos ejercicios. Ya, este de aquí creo que es clásico. Calcula la integral de un flujo sobre el manto de un cono. ¿Qué hacen con eso? ¿Cómo la completan? Bueno, ahí tienen varias alternativas. Depende cómo sea el campo vectorial. Por ejemplo, le ponen aquí una cara plana vertical. Dicen, calculo la integral sobre esa cara plana, sobre la integral sobre la cara plana, más la integral sobre las paredes del cono, tiene que ser igual a la integral de la divergencia, y ahí pueden despejar. Y ahora si esa integral es complicada, a veces conviene no encerrar con un plano, sino que a veces conviene poner aquí una... Depende de cómo sea el campo vectorial. Si el campo vectorial tiene una simetría esférica, conviene cerrarlo arriba con un pequeño casquete esférico para que la integral que en esa superficie sea lo más fácil posible de calcular. Le puedes poner lo que tú quieras. O sea, de hecho, si te quieres complicar la vida, ponle aquí, quiero más helado. Ahí. ¿Te fijas? Le pones un... de hecho, claro, no, ya no existe el bravísimo, ¿no? Que es lo que fui al... Ahí cuando le ponen un cono por arriba, un cono por abajo. Bueno, lo puedes completar como quieras, pero obviamente cuando me piden resolver un ejercicio hay que ver, la astucia es cuál es la forma más astuta de completar la superficie para que poder aplicar el teorema y funcione relativamente fácil. Y siempre está la alternativa de calcular la integral directamente, si es que se puede. A veces la integral directamente puede ser más complicada que estos ejercicios. Ya, les quiero escribir el otro teorema y vamos a demostrar alguno de ellos. Entonces, aparte, el otro teorema importante es el teorema de Stokes. Teorema de Stokes. Ahora,
Siempre la gran pregunta es ¿hasta qué dominios son válidos estos teoremas? Y lo que hay que hacer es ver, les voy a mostrar un poquito las demostraciones después de escribir los teoremas, y uno hace las demostraciones en dominios sencillos y después hace uniones de esos dominios sencillos hasta lograr los dominios más complicados que se le puedan ocurrir. El teorema va a ser cierto hasta donde esas uniones puedan resultar interesantes. Más allá no, porque acuérdense ustedes que hay dominios que son demasiado complicados donde obviamente estas cosas deben ser muy falsas. Ya, segundo teorema, el de Stokes. Teorema de Stokes. Entonces, no sé, este semestre no me dijeron nada, pero me acuerdo que el año pasado cuando dijimos Stokes, empezaron muchos a quejarse. ¿Han tenido experiencia con el teorema de Stokes algunos en electromagnetismo? Nada, no han hecho nada con respecto a eso. Por eso es que es como un teorema más, qué bien, ya, qué bueno, sí, seamos felices. No es complicado, solamente hay que tener algunas precauciones. El teorema de Stokes se parece a la fórmula de Green. Le voy a poner aquí Green. De hecho, vimos que Green era el rotor bidimensional. Aquí la cosa es con el rotor tridimensional. ¿Había un llamado? Cuéntame. Aquí con el de Gauss, lo vimos en electromagnetismo. ¿Ya? Y había un caso que no me acuerdo ahora mismo que daba 0. O sea, el teorema es este, ¿cierto? Que la integral de flujo es igual a la integral de la divergencia. Lo que pasa es que hay muchos campos vectoriales que tienen divergencia cero. Claro, los campos de los fluidos, por ejemplo, que se mueven con divergencia cero, en ese caso queda que esta integral vale cero, y eso significa que la suma total de todos los flujos, si es que uno tiene un dominio típico como ese, entonces la suma total de todos los flujos vale cero, y muchas veces, por ejemplo, en los fluidos, el flujo en estas paredes ya vale cero porque son paredes impermeables, y solamente hay flujo en el extremo inferior y en el extremo izquierdo, y como la suma de flujos tiene que ser cero, significa que lo que entra por un lado tiene que compensarse con el otro, pero tiene que salir el mismo flujo, porque es la integral del flujo la que vale cero. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos qué pasaba si estas áreas eran más chicas, más grandes, la velocidad era más grande o más chica correspondientemente, para que el flujo fuese el mismo? Ahora, si el dominio es más complicado como las arterias, de hecho esto tiene aplicaciones por ahí en hidrodinámica aplicada a la medicina, entonces ahí el flujo de una arteria, si se divide en dos, tiene que ser igual a la suma de las otros dos, porque hay una superficie por la cual está entrando el flujo y hay dos por las cuales está saliendo. Entonces, bueno, ahí está todas las aplicaciones de este teorema, porque la divergencia de todos esos campos vale cero. Ahora, ¿qué pasa si es que... no sé cómo están del estómago. ¿Qué pasa si le tapamos esa arteria? ¿Ya? Entonces, bueno, al principio uno dice no hay problema porque el flujo que entra por ahí sale por acá. Pero ¿qué pasa si le tapamos la otra? Por eso ahí les digo, depende cómo estén del estómago. ¿Qué dice el teorema? Bueno, alternativa 1, si la divergencia sigue siendo 0, entonces lo que entra aquí tiene que ser 0. Pero lo que ocurre ahí normalmente es que hay flujo que sale por las paredes y lo que ocurre en esos casos seguramente es que se empiezan a producir hinchazones por acá. Entonces, no sé si les gusta eso, si no, paramos. Díganme ustedes, stop. Y por ahí vienen las típicas enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Cuando se tapan las arterias, como el flujo tiene que ser 0, lo que entra por un lado tiene que salir por alguna parte y o bien se hincha, o bien se rompe, o bien, bueno, pasan miles de cosas, porque esa integral tiene que ser 0. Ahí, ya, mejor. No más. Vamos con Stokes. Stokes es más físico que los otros. En Stokes, digamos que tengo una superficie, sea sigma una superficie, también puede ser unión de superficies regulares y simples, entonces una superficie simple, regular, por tramos, eso significa unión de superficies de este estilo, ¿cierto? Orientable, tiene una cierta normal, orientable, según una normal, según un campo de normales, porque las normales como son distintas en cada punto, voy a hacer es un campo vectorial de normales, pero todavía le falta un dato más.
tales que, entonces, se apoya en una curva. Tal que se apoya en una curva. Tal que se, comillas, apoya en una curva. No puedo decir que la frontera sea una curva. ¿Por qué no se puede decir que la frontera sea una curva? Porque en las superficies, la frontera topológica es toda la superficie. ¿Se acuerdan ustedes lo que significaba en topología o en varias variables? La frontera. La frontera eran puntos tal que las bolas en esos puntos intersectan al dominio y al complemento. Cuando se trata de una superficie, digamos que voy a dibujar aquí una superficie, voy a tratar de, voy a dibujar una superficie que se apoya en una curva o una superficie. Ahí. Ahora, ¿cómo se pueden imaginar estas cosas? ¿Se imaginan algo ahí? Este es el apoyo. Ya la dibujé con línea de segmento. Ahora, no sé si se ve algo. Pero, primera cosa, si usted toma cualquier punto de la superficie y traza bolas de estas de varias variables, las bolas obviamente intersectan a la superficie y obviamente también intersectan al complemento. Toda la superficie es frontera. Entonces no me sirve hablar de frontera, me sirve hablar de borde donde la superficie se apoya. La superficie se apoya aquí, es como que está descansando en esa curva. ¿Cómo me lo puedo imaginar? No sé, Movistar. ¿Conocen el Movistar? El Movistar, la cúpula del Movistar. La cúpula del Movistar es una cúpula, bueno, en ese caso semiesférica, ¿cierto? Pero que está en el espacio y se apoyan las paredes que rodean todo el Movistar. Esa parte donde se apoya esa cúpula es la curva a la cual me estoy refiriendo. Esta de acá arriba es mi superficie, que tiene una cierta normal, y esa se apoya en una curva. Eso es el C, comillas. ¿Lo ven ahí? Apoya en una curva gamma. Ahora, recuerden ustedes que las curvas se pueden dirigir en dos sentidos posibles. La pueden recorrer en un sentido o en el otro. Entonces, se apoya en una curva gamma recorrida según la regla de la mano. Esta ya la vimos, esta regla. La regla de la mano, ayúdame, izquierda, ¿se acuerdan de eso? Para hacer un poco de compensación a la famosa regla de la mano derecha de física, ¿cierto? De los productos cruces. Entonces aquí está la regla de la mano izquierda. ¿Y qué dice esa regla de la mano izquierda? Dice que si usted separa en la curva, pero como ahora es tridimensional, no tiene sentido el arriba y el abajo. Porque yo aquí dibujé la superficie como el Movistar, donde se ve muy bien el arriba y el abajo, pero en el estricto rigor la superficie puede ser una cosa como esa, acá, miren, que se apoya en esa curva. Esta es la curva en la cual se está apoyando. Y la superficie sale de ahí nuevamente como un casquete esférico hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la regla de la mano izquierda? Es que uno separa en la superficie y separa de tal modo que la cabeza apunte en la dirección de la normal. Como que la normal fuese el hacia arriba. Por eso la superficie tiene que tener una normal bien definida. Uno separa en el borde de la superficie, en la curva de apoyo, y separa con la cabeza en la dirección de la normal, y ahí camina en la dirección, en el sentido de tal forma que la superficie quede hacia la mano izquierda. Entonces uno camina, ¿en qué sentido? Pueden caminar hacia allá y hacia acá, y en este caso hay que caminar hacia allá, en ese sentido, porque en ese sentido la superficie queda a la mano izquierda. Ese es el recorrido. Allá arriba, ¿cómo tendrían que recorrer la curva? Depende. Depende de cuál sea la normal. Depende de cuál sea la normal. Como esa es una superficie, hay dos normales posibles. La normal que apunta hacia la izquierda o la normal que apunta hacia la derecha. Entonces, ¿cuál de las dos quieren? Ahí depende de lo que hayan hecho como ejercicio, ¿cierto? Entonces, si alguien dice, calculé, ya, esa normal parece que es más fácil de estimar. Si esa fuese la normal, ¿hacia dónde hay que recorrer la curva? ¿La ven? Porque me paro con la cabeza hacia la normal, ¿se fijan? Y cuando me paro con la cabeza hacia la normal, recorro la curva de tal forma que quede el dominio, la superficie, a la mano izquierda. Ahora, si la normal estuviese hacia el otro lado, podrían perfectamente tener una cavidad,
una cavidad como esa, miren ahí, esa es la superficie, ya, viene aquí, de tal forma que la normal es esa, la normal que apunta hacia el centro de la cavidad. En ese caso hay que recorrer la curva en ese otro sentido. Ya no tiene sentido el antihorario o sentido horario, porque uno está en el espacio. Lo que siempre hay que hacer es recorrer la curva con esa famosa regla de la mano izquierda. ¿Ah? Y la mano izquierda es que el dominio queda a la mano izquierda. Ahora también pueden, si no les gusta mano izquierda, usar mano derecha, pero ahí tienen que decir tal que la mano derecha quede siempre apuntando hacia afuera. En realidad esto de izquierda a derecha es totalmente arbitrario. Yo le puse izquierda porque es un poco para marcar, llamar la atención, ¿cierto? Porque siempre uno está acostumbrado a la regla de la mano derecha, entonces aquí usamos la regla de la mano, la contraria, la mano izquierda. O sea, es como contradecir lo que uno siempre hace. Ya, si eso es así, y tengo un campo F, un campo vectorial F, que es un campo de clase C1 en un cierto dominio omega. Aquí puedo usar la letra omega porque la superficie se caracteriza por sigma y su curva de apoyo por gamma. Ahora, el dominio de la curva tiene que contener a la superficie y tiene que contener a la curva donde se apoya la superficie, para que se puedan hacer los cálculos de las integrales, porque vamos a calcular la integral de f en la superficie y vamos a calcular la integral de f en la curva. Y el teorema de Stokes dice que si calculo la integral sobre la curva de f.dr, que es el famoso, ¿se acuerdan qué era eso? El famoso trabajo de duda. No termino de entender esto de que la curva se apoye. La curva se apoya, ¿cierto? No, no la curva. La superficie se apoya en un borde. Pero ahí no entiendo, o sea, como esto lo tenemos como que ver y cachar nomás. Como... Claro, o sea, si la superficie vive en el infinito, ahí no puedo hacer muchas cosas, pero tienen que ser superficies bien concretas, de tal forma que tú puedas visualizar que esa superficie se apoya. Estas de aquí, ¿visualizas que se apoyan en algo o no? Sí, esa de ahí tiene un borde bien definido. Si uno quiere, uno camina a lo largo de la superficie hasta que llegas, por ejemplo, esta es mi superficie, mira. ¿Se apoya en algo? El borde es hasta donde termina la superficie en todas las direcciones. Si tú quieres, caminas. Es como Cristóbal Colón, ¿cierto? Cuando decía, me paro y voy a navegar hasta que se caiga el mundo. Ahí está el borde. Hasta que se caiga el mundo. Bueno, salvo que el mundo sea una esfera perfecta y no se cae en ningún instante. Me dé la vuelta completa. ¿Pero eso lo podemos definir de alguna manera como más rigurosa? No. Si tú quieres definir en forma más rigurosa hay que entrar en terreno de las variedades y esa cosa está fuera de contexto de nuestro curso. Entonces siempre van a ser, por ejemplo, el famoso cono, el casquete esférico, los cubos, o sea, trozos de planos, uniones de esas cosas, de esas figuras relativamente sencillas, que tengan alguna aplicación en ingeniería concreta. ¿Duda? ¿El casquete esférico así como perfecto dónde se apoya? El casquete esférico completo no se apoya en nada. No cae en la superficie, en esto. Ahora, podrías imaginarte que tu casquete, tu esfera completa, ¿no? Los casquetes, ojo, que son la mitad de la esfera. ¿Cómo se llama Consuelo Alex? Esfera. ¿Está rellena? Bola. La esfera era norma igual a 1 y lo que estaba dentro era la bola de radio 1, ¿te acuerdas? Ya, pero si es completa, uno puede decir, no se apoya en nada, pero también uno puede hacer un proceso de límite, pensar en que se apoya en un circulito pequeño y tomar el límite cuando ese circulito tiene radio que tiende a 0. ¿Ya? Y en ese caso, si se cumplen condiciones aquí, podrían empezar a decir algunas cosas. Por ejemplo, si el radio tiende a 0, ahí podrías pensar en qué pasa con esa integral. ¿Ya? Entonces la integral de trabajo en el borde, ¿qué dice este teorema? Es igual a la integral sobre la superficie de... allá era la divergencia, ¿cierto? La integral del flujo era la divergencia, esta es la contraparte. Esta es la integral de trabajo, es igual a la integral al interior del rotor de F. Pero ojo, que el rotor es un campo vectorial. Entonces, para integrar el rotor hay que proyectarlo, ¿cierto? Y la proyección, dado que es integral de superficie, es punto la normal de la superficie, n de sigma. Ahí tienen su teorema n de sigma. Cuéntame. ¿Se puede como generalizar que la curva en la que se apoya la superficie son como las aristas de dicha superficie?
si tú quieres. Que en ese caso sí se cumple. Sí. Es que a esto le puedes llamar, poner de distintas formas. Lo puedes llamar arista. Ahora yo lo llamaría arista cuando las superficies más bien son cubos, son rectángulos, las aristas de un triángulo, etc. Pero en general es una curva en la cual termina el dominio. Ahora, es lo que decías tú. Si tu superficie fuese el límite cuando esta curva es cero, ¿qué dirías este teorema? Que este integral vale cero, pero en ese caso la superficie sería cerrada. Y cuando una superficie es cerrada, hay un teorema que dice que la integral del flujo en una superficie cerrada es igual a la integral al interior de la divergencia. Y si estás calculando la integral de un rotor, ¿cuánto varía la divergencia de un rotor? Ahí están los aniquiladores. ¿Se acuerdan que la divergencia del rotor valía cero? Claro, calza bien, la integral de la divergencia del rotor es cero. Cuando la superficie sigma está cerrada completamente, no tiene mucho sentido calcular la integral del rotor, porque la integral del rotor va a ser cero. Siempre y cuando la divergencia sea, la superficie englobe una zona donde tu campo esté totalmente bien definido. Ojo que a veces ocurre eso de que tomo superficies que envuelven, por ejemplo, el origen, y justo en el origen las funciones no son diferenciables. Entonces ahí fallan los teoremas. Por ejemplo, lo típico en electromagnetismo es que la divergencia del campo eléctrico vale cero. Uno dice, si la divergencia vale cero, la integral de superficie debería ser siempre igual a cero. Y cuando uno engloba una partícula, resulta que la integral no vale cero. ¿Por qué la integral de superficie no vale cero? Porque están pasando por un punto donde las funciones no son diferenciables. En estos teoremas es importante que el campo vectorial sea de clase C1 en todo el dominio interno. Acá es importante que el campo F sea de clase C1 en toda la superficie que envuelve a la curva gamma. Porque ahora va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué pasa si me dan la pura curva? ¿Qué pasa si me dan la pura curva gamma? Y yo lo que quiero hacer en esa curva gamma es calcular la integral de trabajo. De hecho, este integral es cerrada. Esa integral es cerrada. Ahí le puedo poner el cerrado. ¿Qué pasa si quiero calcular esa integral de trabajo sobre una curva gamma? Y me dan solo la curva. ¿Qué es lo que harían astutamente para calcular esa integral? Inventarse una superficie que se apoye en esa curva gamma y decir, esa integral sobre la curva gamma es la integral sobre la superficie que se apoya en la curva del rotacional. ¿Y qué pasa? Típicos ejemplos cuando el rotacional de un campo vectorial vale cero. No ejerce trabajo. Significa que cuando ustedes tomen curvas cerradas, ¿cierto? Dado que este teorema es cierto, yo esa curva cerrada puedo imaginarme una superficie que se apoya en la curva, calculo la integral sobre la superficie y la integral de la superficie va a ser cero. Conclusión, la integral de esos campos en curvas cerradas va a ser siempre cero. Y ahí enlazamos con un teorema que vimos hace un tiempo que decía, cada vez que la integral sobre curvas cerradas valga cero, el campo vectorial es conservativo. ¿Se acuerdan de ese teorema? Cuando las integrales sean cero. Pero a veces ocurre, nuevamente, de aquí se puede demostrar que si el rotor vale cero en todas partes, los campos son conservativos. Porque las integrales en curvas cerradas valen cero. Pero a veces ocurren cosas de tal modo que el rotor vale cero, salvo en una línea. Y cuando el rotor vale cero, salvo en esa línea, no puedo aplicar el teorema. ¿Por qué razón? O sea, puedo imaginarme en una superficie que se apoye sobre mi curva gamma, pero en esa superficie no se va a cumplir que la función sea de clase C1 en toda la superficie. Claro, tengo una superficie, pero esa superficie va en algún instante a intersectar esa zona donde el campo F podría tener problemas. Típicos ejemplos en el electromagnetismo, por ejemplo, cuando en ese eje representa un hilo conductor de electricidad, en el cual no puedo aplicar mi rotacional igual cero, y por eso es que las integrales sobre curvas no valen cero. Las integrales hay trabajo porque el rotador, a pesar de que vale cero casi en todas partes, ese punto hace que este teorema falle, y esta integral no es igual a la integral del rotacional. Ahora, si el dominio me permite hacer esta historia de que las superficies
queden totalmente incluidas dentro del dominio de la función, ahí se puede demostrar que rotacional igual 0 implica campo conservativo. Ahora, ¿cuándo se puede hacer eso? ¿Cómo se llaman esos dominios donde uno puede, dada una curva, siempre formar una superficie que esté metida dentro del dominio? A lo mejor ahí era un poco de las cosas que me decías hace un rato. Ahí se necesita, esos dominios se llaman los que son... Entonces voy a poner aquí una observación de aplicación. Observación. Si el rotacional de F vale 0 en omega y omega cumple esta gran propiedad de que yo me doy curvas, omega es un conjunto como ese, omega, donde yo me doy cualquier curva y para esa curva puedo... ¿Qué dice ahí? Me doy cualquier curva cerrada y esa curva cerrada se puede rellenar con una superficie que está totalmente incluida dentro de omega. Esos dominios se llaman simplemente conexos. Esos dominios donde me doy cualquier curva cerrada y para esa curva cerrada puedo inventar una superficie incluida en el dominio. Por ejemplo, Rn sin el eje Z no es simplemente conexo, porque hay curvas de tal forma que yo no las puedo rellenar con una superficie totalmente incluida en el dominio. ¿Se fijan? Aquí tomé la curva aquella, le quise formar una superficie y la superficie en algún instante chocó con lo que no quería cumplir. Si mi dominio fuera todo Rn salvo ese eje vertical, ese todo Rn salvo el eje vertical es un dominio que no es simplemente conexo. Entonces aquí la condición es que el rotor vale 0 en omega y omega es... ¿Cuál es la palabra clave? ¿Se la aprendieron? Simplemente conexo. ¿Qué significa ser simplemente conexo? Simplemente conexo. Simplemente conexo significa que, entre paréntesis, todas las curvas cerradas son borde de alguna superficie. De alguna superficie que se apoya en ella. De alguna superficie importante, incluida en omega, sin salirse del dominio omega. Esa es la gran clave. O sea, todas las curvas cerradas pues son bordes de superficie, no superficies en Rn, superficies que están dentro de omega, ¿cierto? Todas son bordes de alguna superficie incluida en Rn que se apoya en ella. Son bordes de punto, ahí está. Ahora, hay una idea visual que muchos tienen, y es que dicen, tomo una curva cualquiera, tomo una curva como esa, y el dominio es simplemente conexo si pienso en que le hice bordecitos, porque se lo imaginan muchos como un hilo, como un lazo, y lo que hacen en ese lazo es como amarrarse los zapatos, tiran de los lazos, y si logran formar que este lazo se cierre completamente sin salirse del dominio, se fijan, formaron una curva y empiezan a recoger esa curva de tal forma de cerrarla completamente sin salirse del dominio, es porque el dominio era simplemente conexo y en realidad con la trayectoria de su lazo ¿vieron lo que se formó cuando este lazo se empezó a cerrar, cierto? ¿Qué se formó? Esto que yo dibujé como curvitas, pero si lo piensan en continuo, lo que han formado es una superficie totalmente incluida en omega. Dominios que no son simplemente conexos, el famoso toro. Ese dominio, ¿por qué la dona? ¿Por qué no es simplemente conexo? Porque hay curvas cerradas que no pueden apoyarse a superficies contenidas en ese dominio. ¿Ven cuál curva sería esa? Una curva que dé la vuelta completa, ¿cierto? Porque si se imaginan el lazo y empiezan a tirar, ¿qué va a pasar? Que en algún instante esta perforación le va a impedir cerrarse. No hay superficies que se apoyen en toda la curva sin salirse del dominio. Saliéndose del dominio no hay problema, pero la idea es no salirse del dominio. Entonces, cuando esas superficies existen, uno dice que el dominio es simplemente conexo y allí se cumple que si el rotacional es 0, entonces el campo es conservativo. Entonces el campo F es conservativo. ¿Qué? ¿Sí? No sé.
No, eso tal vez va por otro lado. Pero no, estos son conceptos un poquito más sencillos, porque como nuestras curvas son tan elementales, recién me preguntaban qué superficies son superficies siempre en realidad bastante elementales. Ya, ¿tenemos tiempo para demostrar algo? ¿Qué quieren? Miren, les puedo dar alguna idea de cómo se demuestra Gauss, porque en la próxima clase quiero cambiar de tema. En las próximas clases quiero hacer una clase de ejercicio y 2 clases de materia que no entran en control. Porque el control viene la próxima semana. Bueno, después de las vacaciones del 18 de septiembre, es un día jueves. Y antes de ese control nos quedan 3 clases. Entonces, de esas 3 clases, una la voy a usar para hacer ejercicios y las otras 2 para hacer materia que no entran en control. Ahora, lo que quería hacer era más bien comenzar las clases que no entran en control este jueves y la sesión de ejercicios dejarla para la semana del control. No hacerla este jueves, sino que hacerla después para que estén como más estudiados. Y ahí tenemos la alternativa de hacerla o el lunes o el jueves, depende un poco lo que quieran, y hacemos eso. Entonces este jueves sí o sí partimos con materia nueva que no entran en control. Por lo tanto les voy a dar algunas ideas de demostración. Ideas de demostración. Sobre todo les voy a dar una idea de Gauss, y vamos a hacer parte de la demostración de Stokes. Entonces, en Gauss, la gran idea es pensar en dominios tipos. ¿Cuáles son los dominios tipos? Bueno, como estamos en 3 dimensiones, uno habla de dominios tipo 1, dominios tipo 2, dominios tipo 3 y dominios tipo 4. Ahora parece raro porque son 3 dimensiones y hay 4 tipos de dominio. ¿Por qué 4 tipos? Bueno, porque ¿se acuerdan ustedes de la fórmula de Green? Habían dominios tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ahora, ¿cuál era el tipo 3 en Green? Los que, cuidado, ojo con eso, ¿no? Eran los que eran simultáneamente tipo 1 y tipo 2. Ya, no que era unión de tipo 1 con tipo 2, ahí no, tienen que ser simultáneamente las dos cosas. Aquí, como estamos en 3 dimensiones, en realidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3 son dominios que se proyectan según Z, según Y, según X, y el tipo 3 son los que, o sea, el tipo 4 son los que son simultáneamente 1, 2 y 3. Ya, ¿cuáles son los del tipo 1? Los del tipo 1 son dominios donde tienen 3 variables, X, Y, Z, tales que la X, el par ordenado X, Y, vive en un cierto dominio del plano. Y la Z se mueve entre 2 funciones, una función que va por abajo y una función que va por arriba. La X y la Y se mueve en un cierto dominio y la Z se mueve entre G de XY y H de XY. Esos son los dominios tipo 1. Les puedo dibujar aquí una idea. En el plano tienen un dominio D. Y el dominio tridimensional es uno donde la XY se mueve ahí y la Z arriba está tapada por una función H y abajo está tapada por una función G. Ese es el típico dominio tipo 1. Y en ese dominio tipo 1, uno no demuestra la fórmula de Gauss, sino que la demuestra para funciones particulares, no para cualquier f, sino que uno piensa aquí hacer una función que sea del tipo f3 según K unitario. Y demuestra que la integral de f3.dn es igual a la integral de la divergencia, que en ese caso queda simplemente la derivada de f3 con respecto a x3. ¿Se fijan? Entonces, uno demuestra en esos dominios que la integral sobre el borde de f3 por n3, porque el f apunta solamente a la dirección k unitaria, entonces del n que n1, n2, n3, queda solamente f3 por n3 de sigma, es igual a la integral sobre el dominio de la derivada de f3 con respecto a z de b. Ahora, ¿por qué sería relativamente sencillo hacer la demostración? Porque como el dominio tiene x e y en un D y la variable z se mueve entre dos funciones, la integral del lado derecho conviene hacerla con Fubini, donde la x y la y se mueve sobre D y la z se mueve de un mínimo a un máximo. Y cuando usted integra una función en z que es de a de z, la integral es directa, vale simplemente f al final menos f al principio, y eso corresponde a las integrales sobre la etapa superior y sobre la etapa inferior del flujo f.n.
Así que en ese tipo de dominios queda relativamente sencilla la demostración. ¿Duda? Aquí D es un rectángulo. D es un dominio bidimensional. Son conjuntos de R2. Pero también pueden estar como acotados por funciones. El dominio D puede ser, claro, también acotado por funciones. Pero ese no me preocupa tanto, porque como voy a calcular estas integrales y solo hay dA de z, la integral complicada es la del dA de z. Y en el dA de z voy a decir que esa integral vale f final menos f inicial y van a quedar automáticamente en la integral de la función f3 en la etapa de arriba y en la etapa de abajo. Entonces se va a poder demostrar relativamente sencillo el teorema en ese tipo de dominios. Ahora, en los dominios tipo 2, uno lo hace con las funciones f2n2. En el dominio tipo 1, con f1n1. Y después uno dice, si el dominio es simultáneamente tipo 1, tipo 2, tipo 3, hace las combinaciones y queda el teorema. ¿Ya? Ahora, algo parecido se hace en Stokes. Y ese creo que... Ahora, como esto se parece tanto a Green, pienso que lo pueden hacer o lo pueden combinar con lo que voy a hacer a continuación. El caso de Stokes es un poco más feo. Entonces quiero que usemos el tiempo para investigar por qué Stokes podría ser cierto. ¿En qué tipo de superficies se puede demostrar Stokes? Bueno, lo voy a demostrar en superficies que se parezcan a eso. Superficies que son de qué tipo. A ver, hagamos un cálculo sencillo para Stokes. Demostración, idea para Stokes. Entonces, considerar en R3 una superficie. ¿Qué tipo de superficie? Una superficie donde z sea función de x, y. ¿Qué les parece? Donde la z sea una g de x, y. ¿Qué les parece? ¿Es una superficie eso? Siempre y cuando la x e y se muevan de alguna forma arbitrariamente en el plano en x, y. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Igual que allá, dice que la x y la y se mueven en un cierto dominio D. Donde la X y la Y se mueven en un cierto dominio D. Y la Z es, ¿se imaginan cómo es la superficie? La Z es, ahí tienen su superficie. Pregunta, ¿cómo se calculan las integrales a lo largo de ese tipo de superficies? Por eso es interesante hacer una parte de la demostración al menos, la que alcanzamos a hacer en 15 minutos, porque la pregunta es ¿cómo se parametriza una superficie de ese estilo? ¿Cuáles son los parámetros? Conviene tomar como parámetros la x y la y, porque la z, ¿de quién depende? De x y y. ¿Y dónde se mueve la x y la y? En el dominio D. Entonces conviene decir que la superficie, esta es mi superficie sigma, la superficie sigma tiene la siguiente parametrización. R depende de x e y. Y es, ¿cuánto vale la primera componente? X. ¿Cuánto vale la segunda? Y. ¿Cuánto vale la tercera? G de x, y. Ya, ¿cómo se calcula la normal? Hay que derivar con respecto a x, derivar con respecto a y. Entonces, dr de x, ¿cuál es dr de x? Es 1, 0 y la derivada de la g con respecto a x, que la voy a escribir como d1g. ¿Qué les parece? Ya, ¿cómo se calcula ahora el dr de y? Bueno, más o menos similar. Dr de y es 0, 1 de 2g. Ya, ¿cómo se calcula el vector normal no unitario? Llamémoslo así, normal no unitario, así simplemente. Producto cruz. Hay que hacer el producto cruz de estos dos vectores. Ya, ¿cómo se calculaba eso? Componente 1. ¿Cómo era la 1? La 2 con la 3. Ahí pongo mi dedito. 2, 3. ¿Cuánto vale eso? 0 menos de 1g. Entonces esa componente tiene aquí menos de 1g. Esa es la primera componente del vector normal no unitario. Para que sea unitario hay que dividir por la norma. ¿Cuál es la componente 2? 3, 1. Aquí está. 3, 1. ¿Cuánto vale eso? 0 menos de 2g, ¿cierto? O sea, la otra componente menos de 2g. ¿Cómo se calcula la componente 3? 1, 2. O sea, 1 por 1, 1, y menos 0, 1. Ahí está. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hay que mirar la componente z, la normal. Está apuntando, ¿cierto? Tiene unas componentes. Claro, aquí depende de cómo varía la función g. La componente x puede ser, no sé, se fijan, o sea, la normal puede tener cualquier dirección, pero su componente vertical siempre vale 1. La no unitaria. Si quieren hacerlo unitario, ¿qué tendrían que hacer?
Dividir por la norma. ¿Pero conviene dividir por la norma cuando quiero calcular integrales? No, no conviene dividir por la norma. Entonces conviene simplemente decir, hay que calcular el rotor de la f, porque eso es el teorema, la integral del rotor, punto, esto y el n de sigma es simplemente esta cosa menos de 1g, menos de 2g y 1 veces de x de y. Ese es el elemento de superficie. Si usted quiere dividir por la norma, multiplican por la norma, pero no hay para qué hacerlo. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, hagamos la integral del rotor.nds. Tomemos un campo vectorial f y calculemos su rotor. ¿Cómo se calcula el rotor de un campo vectorial f? Tenemos un campo vectorial f que depende de x, y y z. ¿Cómo se calcula el rotor de un campo que depende de x, y, z? Vamos. Entonces voy a poner aquí, tengo un campo vectorial f que tiene componentes f1, la f1 depende de x, y, z. La f2 depende de x, y, z. f3 depende de x, y, z. Primero hay que calcular el rotor. Y después de haber calculado el rotor, hay que evaluar en la superficie. ¿Lo ven? Primero calculo el rotor y después evalúo la superficie. ¿Cuánto vale el rotor de f? Ah, ¿se acuerdan? Primera componente. 2, 3, ¿eso era? D2F3. Menos D3F2. Ahora, cuando digo D2F3, estoy calculando la derivada de esta función con respecto a y. ¿La entienden, cierto? Cuando digo D3F2, estoy calculando la derivada de esa segunda función con respecto a z. Eso significa. Ya, segunda componente. Ah, de hecho, ni siquiera voy a hacer... Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongo partial, 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 partial y empiezo a contar. 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 2, 3, 1. ¿Será cierto? ¿Ah? Faltan los menos. Ah, sí, menos, sí. Menos. Ya, me preocupé mucho de contar. Ya, ahora está el rotor. ¿Y qué hay que hacer con ese rotor para la integral de superficie? Hay que evaluarlo ¿dónde? ¿En qué punto? En R. ¿Y cuál es el punto R? Ese rotor hay que evaluarlo en X. ¿Cuánto vale la X? X. ¿Cuánto vale la Y? Y. ¿Cuánto vale la Z? G de X, Y. Eso es lo que hay que hacer con ese rotor. Evaluarlo ahí. Y después de que lo evalúo, hay que hacer producto punto lo de arriba. Y calcularse la integral. Ya, entonces, la integral, ese flujo, esta integral de aquí, si quieren, vamos a poner esta cosa, llámenla integral simplemente. Ya, ¿cuánto vale esa integral? Esa integral vale. ¿Entre cuánto y cuánto? ¿Dónde se mueve la letra X y la letra Y? En el dominio D proyectado en el plano XY. O sea, X y Y se mueven D. X y Y se mueven D. Ahora, ¿cómo se parametriza ese D? Depende de cómo sea, circunferencia, cuadrado, no sé, lo que sea bajo un dominio. Ahí pregunta, ¿cómo tiene que ser D? Bueno, tiene que ser un dominio donde pueda calcular las integrales. Tiene que ser un dominio medible, tiene que ser un dominio Jordan medible, dependiendo de la integral que utilicen. Una integral, X y Y se mueven D. Después tengo que calcular este rotor punto NDS, ahí está. Entonces, ¿qué queda? ¿Cómo ven el producto punto? ¿Cuántos términos va a tener el producto punto? Todo eso lo multiplico por menos de 1G. Todo esto lo multiplicamos por menos de 2G. Todo eso lo multiplicamos por 1. Entonces va a quedar S, cada uno de estos 6 términos multiplicado por cada uno de los términos que corresponda. Y eso van a dar 6 sumandos. ¿Qué les parece? 6 sumandos. Ahora, para no escribir tanto, escribamos esos sumandos apropiadamente. Vamos función por función. Yo diría que primero escribamos al F2. F2, ahí veo el F2. S y S. ¿Cuánto queda eso en el producto punto? Eso por lo de arriba. ¿Cuánto va a quedar eso? Bueno, primero se quedaron detenidos, pero yo sigo. De 1 F2. ¿Les parece que queda eso primero? ¿Multiplicado por cuánto ese? Por 1. No. No, producto punto. Este va por la primera, ese por la segunda, por la tercera. Esto va multiplicado por
por 1. Así que ese está listo. Y después, este con signo menos, ese va multiplicado por D1G. Pero queda menos con menos, o sea, más. Entonces queda más D3F2 por D1G. Ya. ¿Cómo lo ven? ¿Se ve? ¿Tiene alguna regla o no tiene ninguna regla? Ah, ya tiene una regla de ese estilo. Ya, pero miren. Recuerden ustedes que el rotor hay que evaluarlo en X, Y, G de X. Entonces, ya, antes de seguir avanzando, hagamos lo siguiente. ¿Cuánto vale la F evaluada en X, Y, G de X? El F1, cuando lo evalúan en X, Y, G de X, ¿qué queda? F1 evaluado ¿dónde? En X, Y, coma. Hagan las evaluaciones, G de X, Y. El F2 queda evaluado ¿dónde? En X, Y, coma. G de X, Y. Me detengo ahí, porque allá aparecen puras derivadas del F2. Miren, ¿cómo se interpreta ese F2? Miren, dice, la función F2 está derivada con respecto a ¿qué variable? Lean ahí. ¿Qué derivada hay? ¿De F2 a de cuánto? Con respecto a esa variable. Después dice más. La misma F2 habrá que derivarla con respecto a la tercera variable, y eso multiplicado por... Ah, ven, miren, de nuevo. Aquí está la F2 derivada con respecto a X, ¿la ven? Más la F2 derivada con respecto a Z, multiplicado por la derivada de G con respecto a X. ¿Qué es eso? Esa es una regla de derivada de una composición. Entonces, lo que conviene decir es que esta función F2, que depende de X, Y, G de X, Y, cuando hago la composición pasa a ser una función que depende solo de X e Y. Y esa función que depende solo de X, Y la puedo llamar F2 tilde, que depende de X, Y. Si esa la llamo F2 tilde, ¿qué es todo eso? Esa es la derivada de F2 tilde con respecto a X simplemente. ¿La ven? Ya, esa va bien. Vamos ahora con la F1. ¿Dónde está la F1? Aquí. Ahí. Esa de ahí y... le voy a poner así. Nubecita y nubecita. Ya. Vamos. ¿Cuál escribo primero? Menos de F2 a D1. Menos de 2F1. ¿Qué les parece? ¿Esa multiplicada por cuánto? Por 1, ¿no? Esa iba por 1. Ya. ¿Cuál sigue? Esa de ahí. ¿Por cuánto? Por menos de 2G. Entonces con signo menos queda menos. Entonces factorizo por el menos. Menos, paréntesis, más de 3F1 multiplicado por de 2G. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué es eso? Miren qué es eso. De 2G. La F1 la derivo con respecto a Y. Eso era. Más la F1 la derivo con respecto a Z. Y eso lo multiplico por la derivada de G con respecto a Y. Entonces, ahí lo que hay que hacer es esto, llamarlo F1 tilde de XY, y eso que aparece ahí es la derivada de F1 con respecto a Y. Ahora, si no fuera por el F3, creo que estaríamos medio listos. ¿O no? Porque, a ver, voy a escribir aquí. Olvídense del F3 por un ratito. Piensen en la integral sobre DE de 1F2 tilde menos de 2F1 tilde. Eso es, ¿cierto? Esta es la derivada del F2 tilde con respecto a 1 y esta es la derivada del F1 tilde con respecto a 2. ¿Han visto eso en otro lado? Esa es exactamente la fórmula de Green. ¿Y qué dice Green? Dice que esa integral en ese dominio D bidimensional es la integral sobre... hay que definir la curvita que va acá abajo. Esta curvita llámenla gamma 0. La de arriba era gamma. ¿Cierto? Entonces, esa integralita de ahí es la integral sobre gamma 0 ¿de quién? Del F1 tilde punto X' más el F2 tilde punto Y'. Ahora, no olvidé del F3 en el camino. ¿Lo vieron? Ahora, este F1 tilde, el F1 tilde es ese. Es F evaluado sobre la superficie, pero en realidad con XY sobre gamma. Este F1 es el F1 medido aquí. Aquí, en esa curva gamma. Ese es el F1 de gamma. Y eso está multiplicado por X'. ¿Eso no se parece a la integral de trabajo?
Primera componente del integral de trabajo, segunda componente del integral de trabajo. ¿Y qué nos falta? La tercera. Bueno, la tercera es más complicada. ¿Se nos terminó la hora? Se terminó la hora justito cuando llegó la parte complicada. Qué bueno. Porque la tercera, ¿vieron cuál es? La tercera es esa y esa, donde las dos quedan multiplicadas por D1G y D2G. Entonces, la tercera es más complicada. Pero, lo que uno puede hacer en ese instante es salir arrancando, porque se terminó la hora, ¿cierto? Pero si quieren seguir convenciéndose, y sobre todo si tienen algún tiempo para estudiar, lo que ahí yo haría es decir, ok, esta es la integral del lado derecho. Escríbanse aparte la integral del lado izquierdo. Entonces la integral del lado izquierdo obviamente hay que aparecer F1 por DR1, F2 por DR2, F3 por DR3. Tienen que parametrizar la curva. Y la parametrización de la curva es, como la curva es la imagen de gamma 0, parametrizan gamma 0 y dicen que la parametrización de la curva allá arriba es X de t, Y de t y G evaluado en X de t, Y de t, y ahí tienen una parametrización R de t de la curva. Se calcula en el vector tangente, ahí está la parte complicada. La componente del vector tangente en X y en Y son facilitas. Son X' e Y', ¿o no? ¿Cuál es la componente difícil del vector tangente? La tercera, porque hay que derivar eso con respecto a t. ¿Y cómo se deriva eso con respecto a t? dg1 por x' más dg2 por y'. Y ahí van a empezar a encontrar cosas parecidas a las que faltan de lo que venía más complicado. Y con eso uno puede terminar de convencerse que el teorema de Stokes es válido en ese tipo de cúpulas que se apoyan en curvas que se escriben todas en términos de x y y. ¿Ya? Sería todo, menos mal que se terminó la hora para no hacer ese cálculo. Pero se dieron cuenta por dónde va, ¿cierto? Ya, ahí está. Y con esto tal vez respondemos cuáles son las curvas, qué significa apoyarse en. Ese es el ejemplo concreto en el cual el teorema de Stokes es cierto. Sería todo.